Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 5 de la Epístola de Santiago. La sección que nos toca es la que va desde el versículo 7 en adelante, pero la dividimos en dos partes. Vamos hoy a hacer una parte y el domingo que viene la otra parte para no ir corriendo. Así que vamos a leer desde el versículo 7 del capítulo 5 de Santiago hasta el versículo 12. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Nosotros para estudiar la carta la tenemos que cortar en pedazos, ¿no es cierto? Ir estudiando pedazo a pedazo, pero toda la carta tiene conexión. Entonces el pasaje que nosotros estamos leyendo hoy tiene conexión con lo que hablamos el domingo pasado. Ustedes recuerdan que el domingo pasado leímos tal vez la parte más dura de la carta, y es donde se habla de la opresión que ejercían los que tenían dinero sobre la gente pobre, sobre la gente necesitada, las grandes injusticias de una sociedad. Y justamente Santiago es quien más duramente califica estas cosas. Él usa palabras tremendas. Él dice: llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas. Es decir, él muestra realmente ese panorama de opresión y de injusticia social en toda la dimensión. El pasaje que leímos hoy está conectado porque lo continúa el tema. Y acá se habla de la reacción que hay que tener frente a todas estas cosas. Porque muchas veces cuando estamos frente a las grandes injusticias, nuestro corazón, lógicamente, empieza a hervir adentro. Pero el asunto es qué hacemos con esa energía que surge por eso y por ese motivo. Y justamente yo quisiera contarles algo que siempre eludo lo autorreferencial, pero creo que en este caso es importante compartir esto. En la década del 60, en el año 63, hace exactamente 50 años, terminábamos los bachilleres nuestro curso aquí en el Colegio Nacional de San Miguel en aquel momento. Y recuerdo que cuando llegamos a fin de año me piden que dé el discurso final de despedida de los bachilleres. Y yo recuerdo lo que dije en ese discurso. Estábamos formados en los ideales humanistas. Nos habían enseñado la verdad, la justicia, todas estas cosas que forman la base de una comunidad. Y bueno, teníamos 17 años y salíamos con la fuerza de que había que cambiar esta sociedad, de que no estábamos bien como estábamos. Y yo recuerdo que el discurso que escribí para esa oportunidad fue un discurso encendido de que ahora comenzamos a vivir y que vamos a cambiar el mundo. Y entonces la promesa final era: vamos a terminar al final de nuestra carrera viendo un mundo nuevo, etcétera. Todos los ideales juveniles. Pero en alguna forma eso interpretaba todo el pensamiento de una generación, que se necesitaban cambios y se necesitaban cambios sociales profundos. En el año 73, 74, yo estaba escribiendo en una revista
Y me acordaba de ese discurso. Pero la realidad que estábamos viviendo en ese momento hacía que uno afinara el enfoque. ¿Por qué? Porque en ese afán de cambio muchos empezaban a sembrar la muerte, y empezaban a sembrar la discordia, y empezaban a llenar las calles de cadáveres, y empezaban a crear, y buscaban exactamente lo mismo, cambiar el mundo, pero lo estaban haciendo por la violencia. Y allí se dividieron las aguas. Los que pensábamos, bueno, el mundo hay que cambiarlo, pero no se puede actuar con la fuerza y la violencia. Y entonces estaba escribiendo en una revista y escribí un artículo, y yo siempre los comparo, estas dos cosas, ¿no? El discurso de aquella vez con este artículo. El artículo se llamaba Una metralleta para Ernesto, y en ese artículo yo hablaba de cómo se tomaba al jovencito adolescente idealista y se le daba un arma para salir a matar al policía de la esquina, porque se llegó a eso, a asesinar al policía de la esquina. Cómo se los preparaba para eso. Y había una frase que después se hizo muy famosa, pero que en ese momento no era famosa, con la que terminaba el artículo. Es una frase de un politicólogo cristiano de los Estados Unidos, que en uno de sus libros dice al final: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que pueden ser cambiadas y sabiduría para poder diferenciar unas de otras. Hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar, hay que esperar. Y esto es justamente lo que dice, de lo que habla este pasaje. Santiago acaba de hablar fervorosamente, encendidamente, acerca de la injusticia social. Pero va a decirle también a los cristianos, sean prudentes, porque no se puede cambiar la fe en violencia a pesar de lo que pasa. Hay que cambiar las cosas que se pueden cambiar, hay que soportar lo que no se puede cambiar, y hay que discernir siempre lo que se hace y la actitud que uno toma. De eso trata este párrafo, por eso está conectado con lo anterior. Es decir, cómo tengo que reaccionar. Esta es una carta que no nos deja dormir en paz, que por un lado nos muestra la miseria del mundo que nos rodea, pero por el otro lado nos dice, tengan cuidado con cómo van a actuar frente a estas cosas y frente a todas estas presiones. Y entonces Santiago despliega lo que es la concepción cristiana de la historia. Los griegos pensaban que la historia era cíclica, que era un ciclo que se cumplía. Y que esa historia se volvía a repetir, es decir, que el ciclo se cumplía una y otra vez, en otras circunstancias, pero siendo básicamente semejantes, ¿no? Si nosotros fuéramos darwinianos, diríamos que así como el hombre sale del mono y llega, ¿no?, volvía de vuelta al mono. Es decir, que pegaba todo el ciclo, evolucionaba y volvía al embrutecimiento de las cavernas nuevamente para cumplir nuevamente ese ciclo. Así entendían ellos la historia, los griegos. Los hebreos la entendían de una forma diferente. Los hebreos decían que la historia no giraba sobre sí mismo, sino que iba hacia algún lado, progresando, porque ellos esperaban la venida del Mesías. Entonces, si el Mesías va a venir, entonces la historia tiene que ser una línea donde vamos progresando hasta llegar a Él. Los cristianos tenemos una concepción lineal de la historia. Lineal. Es decir, la historia se va acercando a un punto culminante. Pero no nos dejamos engañar por las doctrinas de progreso, de que vamos cada vez mejor. Porque la realidad es que no vamos cada vez mejor. Nos vamos acercando hasta el momento en que Dios entrará nuevamente en la historia para dar punto final. Por eso este tema aparece repetidamente en este capítulo, porque él dice, ustedes piensen que algunas cosas las podrán cambiar ustedes, pero no se olviden que al final de la historia hay un final apocalíptico y que allí Dios tiene que intervenir para solucionar eso que ustedes no van a poder nunca solucionar. Ustedes recuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos en el momento antes de ir a la cruz, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos. Es decir, les estaba dando una promesa.
Y cuando le preguntaron a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá del fin del siglo, Jesús le contestó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. Estaba diciendo, hay un momento en que Dios va a intervenir nuevamente en la historia por medio de Jesucristo, y justamente en ese momento vamos a conocer la justicia y la verdad. Esta es la esperanza que tiene un cristiano. Si yo no tengo esperanza de que Dios está en el comando de todas las cosas, me voy a lanzar siempre a la violencia. Siempre voy a querer arreglarlo a la fuerza, porque tengo una vida y en esta vida tengo que cambiar todas las cosas. Pero por el otro lado, si yo entiendo que hay cosas que se pueden cambiar y por las cuales hay que luchar, pero que no voy a poder cambiar todas las cosas porque hay cosas que realmente solamente Dios puede cambiarlas, entonces mi corazón se afirma en la esperanza, pero también milito por la verdad y por la justicia todos los días, sabiendo que hay cosas que me atañen a mí, pero que hay cosas que le corresponden a Dios. Santiago habla de esta linealidad de la historia y sabe que hay que cumplir con el mandato del Señor, que no hay que claudicar en la vida cristiana, que hay que seguir adelante, pero que hay muchas cosas que uno siempre tiene que aguantar. Pero por el otro lado, hasta Jesús tuvo que aguantar. Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Es dura esta palabra, ¿eh? ¿Hasta cuándo? A veces la mamá, cuando el nene se porta mal, le dice, no te aguanto más. Bueno, Jesús dijo eso, no los aguanto más. Y era el Señor. Lo que quiere decir que hay cosas que realmente son inaguantables y uno tiene que cambiar lo que se puede cambiar y saber que hay cosas donde el mal está tan enraizado que realmente solamente Dios puede llegar a actuar sobre eso. Santiago dice que la paciencia va unida a la esperanza, que uno tiene que tener paciencia, pero la paciencia tiene que ir unida a la esperanza. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia, pero unida a la esperanza. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿A qué se debe esta insistencia? A que si no tenemos presente la esperanza, si creemos que todo depende de nosotros, si pensamos únicamente debajo del sol, vamos a tener dos caminos por delante. El camino de los existencialistas, que fue el camino de la desesperación, desespérese. O el camino de los violentos. Son los únicos dos caminos. Cuando uno piensa las cosas desde abajo, o se desespera o cae en la violencia. Pero cuando uno tiene su fe puesta en el Señor, elude el camino de la desesperación, porque desesperar es que no esperamos ya. Nosotros no podemos desesperar, tenemos esperanza, pero por el otro lado tampoco la violencia, porque somos y pertenecemos al Príncipe de Paz. Si tengo esperanza, lucho por lo que creo, pero no desespero, porque tengo esperanza. La paciencia va siempre unida a la esperanza. Esto es muy importante. Si nosotros no la entendemos así, entonces tiene razón Marx, que dice la religión es el opio de los pueblos. No, actuar hay que actuar, pero tenemos también que saber esperar. Las dos cosas. Cuando el tren no llega a horario a la estación, la gente se inquieta, pero espera, no se va, porque tiene esperanza de que el tren vendrá. Y eso es la paciencia. Yo me quedo porque sé que va a venir, que va a llegar. En la lucha por la vida no hay que caer en la desesperanza, porque por encima de todas las cosas siempre está el Señor, por encima de todas las cosas. Y Santiago dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador puede ser impaciente también, pero debe esperar el proceso. Su impaciencia no gana nada. Hay un proceso que muchas veces tiene que cumplirse.
Él planta la semilla y colabora. Colabora limpiando la maleza, poniendo algún fertilizante, pero el proceso tiene que respetarlo. El proceso tiene que respetarlo. Y tiene que esperar la lluvia temprana. Donde escribía Santiago era en octubre, exactamente lo contrario de aquí, ¿no es cierto? Aquí sería en abril, mayo, y allá era octubre, noviembre. La lluvia temprana, y esa lluvia temprana es la que hacía germinar la semilla. Y dice, y la lluvia tardía, que era la lluvia que caía allá en el mes de abril, aquí sería la lluvia esta que estamos viviendo en este tiempo, que es la que hacía el chubasco que hace madurar el grano. Y es interesante porque en el trabajo de los labriegos del lugar podía haber en el medio lluvias muy grandes de invierno, pero si tenían estas dos lluvias de la punta, lo que ellos llamaban la lluvia temprana y la lluvia tardía, la cosecha igual salía. Entonces acá Santiago dice, mire, el labrador puede impacientarse, pero él tiene que hacer su trabajo, y hay una parte que la tiene que hacer Dios. Y Dios sabe cuándo tiene que mandar la lluvia temprana y cuándo tiene que mandar la lluvia tardía. Y si él espera y estas dos lluvias caen, entonces va a tener una buena cosecha. Es decir, hay procesos, hay cosas que son procesos que no se pueden cambiar. Es como el padre que tiene a su hijo adolescente y él quiere que sea maduro ya, pero es un adolescente y te va a volver loco, porque es adolescente, pero no va a madurar de un día para otro. Él necesita tiempo para esto, y hay cosas que maduran con el tiempo. No caer en la depresión, no caer en el desánimo, no caer en la desesperación, no caer en el abatimiento, tener fortaleza interior en medio de todo esto, tener fortaleza. Esto nos da equilibrio emocional. Evito la queja cuando tengo esto. Fíjese que cuando uno empieza a no poder cambiar las cosas, se irrita, se siente mal. Y usted sabe que la mayoría de todos estos problemas de afuera están repercutiendo en la familia. ¿Por qué? Porque la persona llega irritada de la calle y se la agarra con la esposa, con los hijos, con lo que tiene más a mano y con lo que no tiene la culpa. Y eso también pasa en los cristianos. Y por eso dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. O sea, aquí el juez está a la puerta. Es decir, cálmese frente a todo esto. Aprenda que hay cosas que dependen de usted y hay cosas que dependen de Dios. Luche, pero no intente forzar. Luche, pero no agarre la ametralladora. ¿Nos entendemos? ¿Por qué? Porque los que quisieron cambiar el mundo agarrando la ametralladora, lo único que lograron es hacer una herida tan grande que 30 años después todavía no la podemos sanar. Esos son los caminos de violencia. Son los caminos de violencia. Cambiemos el mundo con la violencia. ¿Y qué logramos? Heridas, nada más que heridas. Acá dice, cuando las cosas no van bien es fácil que uno se lamente, pero no se lamente ni le eche la culpa a nadie, espere, porque Dios está allá arriba y Dios sabe cómo son las cosas. Yom Kippur es el tiempo temible. Son 10 días donde ellos dicen que Dios juzga el pecado de cada uno. 10 días donde uno tiene que examinarse delante de Dios. Y el judío ortodoxo, el judío que realmente practica su religión, en este tiempo, analiza a quién ofendió. Y entonces va y le pide perdón. Esto es lo que tiene que hacer en estos 10 días. Ir y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque él tiene una carga. Delante de Dios tiene un pecado. Y entonces tiene que ir a la persona y pedirle perdón para descargarse. Porque va a recibir el perdón de Dios siempre y cuando él descargue su perdón. Entonces él va y pide perdón, pero la persona no lo perdona. Entonces él se vuelve con la carga. Tiene que ir una segunda vez a pedir perdón. Y la persona no lo perdona, entonces se vuelve con la carga. Y va una tercera vez a pedir perdón. Y si la tercera vez la persona no lo perdona, él queda libre delante de Dios. Y la culpa es de la persona ahora.
Fíjese usted que en esta historia de la tradición, ¿no?, hay mucha sabiduría, porque ellos dicen, en estos 10 días hay que sanar la comunidad, hay que sanar las relaciones, y todos tienen que colaborar. El que ha ofendido tiene que aprender a pedir perdón, y el ofendido tiene que aprender a perdonar. Y si no, se invierten los roles, ¿no? El que pide perdón va a ser descargado. El que no perdona se va a llevar la carga a él. Esto es admitir. Lamentablemente son muy pocos los judíos que cumplen esto, porque en general hay muy pocos ortodoxos, pero hay una inmensa sabiduría, y esto es admitir que Dios está donde debe estar. Y que todo lo que hacemos es controlado y vigilado por Dios. Por lo tanto, en este día, sería el día de la expiación, en la Biblia aparece como día de la expiación, ese Yom Kippur. Ellos hacen eso porque tienen que solucionar el problema de pecado y porque están analizando el último año. Eso es poner a Dios por encima de todo. Hermano, frente a todas las cosas hay que poner a Dios por encima de todo. Cada uno habla y dice lo que tiene que hablar y decir, pero sabe cuáles son sus límites. Tenemos que saber cuáles son nuestros límites. Hay cosas que nos irritan mucho, y esto que acaba de decir Santiago, lo que vimos el domingo pasado, a uno cuando siente hecho carne esto, ¿no es cierto?, la injusticia que tiene la sociedad, uno dice, bueno, cuando veo esto, pero cuidado que no se puede solucionar la injusticia abriendo una herida. Hay que buscar otra forma. Y entonces él está hablando de esto, de los ejemplos de paciencia, y trae 3 ejemplos de paciencia, uno detrás de otro, muy interesantes. Los profetas, dice, acuérdense de los profetas de la antigüedad, acuérdense de Job y acuérdense del mismo Señor. Ahora, los profetas de la antigüedad eran un ejemplo de paciencia perseverante. Ellos veían que las cosas estaban mal y que iban a andar peor, que el camino que se estaba siguiendo era un camino malo, y entonces levantaban la voz en nombre de Dios diciendo, si seguimos mintiendo no vamos a poder ir adelante, si seguimos estafando no vamos a poder ir adelante, con la corrupción, eso decían los profetas, Recuerde usted cómo condenaba Isaías la corrupción de su tiempo, cómo decía, desde la planta del pie hasta la cabeza en esta sociedad no hay cosa sana, está todo echado a perder. Estaba diciendo, desde el último hasta el que gobierna, todo está echado a perder. Él levantaba la voz en esto y no lo escuchaban. Recuerde usted al profeta Elías, cómo reclamaban ellos el cumplimiento del pacto con Dios y cómo reclamaban que la verdad y la justicia fuera la porción de cada día. Eran tiempos de rebeldía espiritual, de frivolidad, de decadencia, y no eran escuchados. A Elías todo lo que sufrió en un tiempo de decadencia con Acab y Jezabel, estos reyes corruptos, y tuvo que hacer exilio obligatorio, y fue condenado a muerte, y veía la claudicación del pueblo, y tuvo que vivir la soledad, pero mantuvo una paciencia perseverante. Él siempre se remitía a Dios, y Dios le decía, no hay que volver, ¿qué haces acá? Hay que estar ahí. Hay que decir la verdad, aunque duela, pero la verdad siempre es la verdad. Y otro tanto pasaron todos los profetas. Por eso dice, acuérdense de los profetas. Jeremías, todo lo que habló, terminó en la cárcel por hablar. Y como siguió hablando en la cárcel, lo metieron en un pozo para que no lo escuchara nadie. Terrible, cómo el hombre habla de la verdad, pero sin embargo resiste a la verdad. ¿Qué pasó con Ezequiel? ¿Qué pasó con Daniel? Todo lo que tuvieron que pasar, pero ninguno de ellos se salió de la línea de esto es lo que se puede hacer, y nada más. Y Job es el ejemplo, si estos son ejemplos de paciencia perseverante, Job es el ejemplo de paciencia activa. Y este es un tema fundamental, el de la paciencia, porque muchas veces creemos que tener paciencia es esperar sentado. Esta es la mentalidad nuestra, esperar sentado, ¿no? Y justamente en la Biblia, y sobre todo la palabra griega que se usa para esto, indica esperar activamente, pero esperar
en actividad. Job fue un hombre paciente, pero su paciencia no fue pasiva. Era un hombre muy activo. Él enfrentó el desastre que tuvo en la familia, enfrentó la duda cuando sus amigos lo acusaban y se defendió, y enfrentó la desdicha. Pero usted lo ve a él siempre argumentando, no se resigna, se defiende, él argumenta, él conjetura, él le reclama a Dios, pero se mantiene siempre en una línea de fidelidad. Y lo que está diciéndonos, miren, hay una paciencia, que es una paciencia perseverante, porque toda paciencia tiene que ser perseverante, está dentro de la esencia misma de la palabra, pero activa. El mismo Señor tuvo que tener paciencia perseverante, todos lo querían hacer salir del camino, desde Satanás en adelante todos los querían hacer salir del camino, Satanás, las autoridades, la familia que lo quería sacar del medio, los discípulos que le decían que no tenía que ir a Jerusalén, y él perseveró en esto hasta el fin y tiene una paciencia activa, porque él argumentaba, se defendía, protestaba, acusaba. Y en medio de todo esto dice, pero en medio de toda esta lucha que todos tenemos por la justicia, por la verdad, dicen, hay que mantener la integridad, hay que mantener la integridad. Y esto es lo más importante. Cuando luchamos es muy importante la integridad. En el momento en que Santiago escribe, la integridad estaba por el suelo, en ese momento. Fíjese que él toca un tema que parece que está descolgado de lo que acaba de decir, pero que es muy importante. Él dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Estaban viviendo en un mundo de mentira, absolutamente de mentira. Sobre todo el pueblo de Israel había perdido su integridad. Para sacarles la verdad había que hacerlos jurar. Y después que juraban buscaban escapatorias legalistas, resquicios en medio de todo eso. Había que analizar en el juramento la letra chica. Usted sabe lo que es la letra chica, ¿no? Cuando usted firma un contrato hay una letra minúscula ahí abajo y ahí es donde está la trampa siempre. Ellos también tenían eso. Entonces juraban y tenían un problema con otro. Dice, te lo juro por el templo, por mi madre, pero no mencionaban nunca a Dios. Y cuando el otro iba a reclamar, dice, pero me lo juraste por el templo. Sí, pero no te lo juré por Dios. Entonces estoy relevado. Dice, habían perdido su integridad. En medio de todo esto dice, aquello que el Señor, que tú sí sea sí y tú no sea no. Que no te tengan que exigir juramento para nada. No es que no voy a firmar una declaración jurada, la firmo, pero no necesito que me pongan bajo juramento para decir la verdad. Y Santiago dice, mantenga usted su integridad, luche, pero mantenga su integridad. En todo momento mantenga su integridad. Es importante en esta lucha, es importante. El domingo pasado nos enfervorizó y nos mostró la injusticia del mundo, pero inmediatamente nos dice cómo tenemos que actuar frente a todo esto como cristianos. No bajemos los brazos, la verdad es la verdad, la justicia es la justicia. No bajemos los brazos, pero también pongamos ciertos límites a lo que hacemos, porque hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar, y hay que saber diferenciar unas de otras. Hay cosas que me corresponden a mí, y hay cosas que les corresponden a Dios. Siempre vamos a hablar de la verdad y de la justicia. Siempre vamos a defender la honestidad. Siempre. Siempre porque son las virtudes y los valores que nos enseñó el Señor. Pero nunca vamos a perder nuestros valores, que es el respeto por la vida humana, que es el respeto por el otro, que es la integridad en lo que decimos. El cristiano está siempre en una sociedad conflictiva. Nosotros estamos en una sociedad conflictiva. La mentira viene de arriba, pero está abajo también. Miente el ministro, pero miente el verdulero también. Es decir, la mentira es algo generalizado. Le falta integridad al funcionario, pero le falta integridad también al contribuyente.
Está generalizado esto. No es que algunos son pecadores porque están arriba y otros no son pecadores porque están abajo. En medio de todo esto uno tiene que levantar la voz y tiene que mantener la integridad. La integridad. Aparece algo que no puedo manejar y con esto termino. En primer lugar, no salgamos de la voluntad de Dios. No salgamos, hagamos lo correcto siempre. Nunca hay que pensar que haciendo males se puede recibir bienes. Si se hacen males, se reciben males. En segundo lugar, no tomemos decisiones apresuradas. Ejercitemos la paciencia, aunque nuestra naturaleza se resista. Hay que poner el corazón debajo de la razón, siempre. La razón y el corazón abajo. Y en tercer lugar, si no sabemos lo que debemos hacer, no hagamos nada. Si usted no sabe lo que tiene que hacer, no haga nada. Espere en el Señor. Tres cosas. No salgamos de la voluntad de Dios. Santiago dice, acuérdese que usted tiene una esperanza en el futuro también. No salga de ese esquema de historia. En segundo lugar, no tome decisiones apresuradas. Acuérdese de los profetas y de la paciencia de Job. No se adelante a los pasos, a los procesos de Dios. Y si no sabe lo que tiene que hacer, entonces no haga nada. No invente un camino. Cada uno tiene que saber qué es lo que hace. Termino con las palabras del Salmo 27, en el capítulo 13 y 14. Léalo después en su casa todo. El salmista dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Y sabe, esta frase yo la siento profundamente, porque la repito como si fuera mía. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor. Esta frase me libró en aquel momento de la historia de no entrar en un camino equivocado. Esta frase. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. El Salmo 27. Mis hermanos, esta esperanza no nos tiene que llevar a la inacción. Por el contrario, el cristiano es acción permanente, pero también es paciencia y también es esperanza. El débil equilibrio que solamente se puede tener cuando uno tiene a Cristo en su corazón y cuando cree en la presencia del Espíritu Santo en su vida y lo deja actuar. En ese momento es cuando realmente sentimos la fortaleza de Dios y no desmayamos, porque sabemos que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org.
Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.